Repasando lo más importante que es trabajar en Houdini con PyroFX, tenemos que tener muy claro que es un voxel, ¿de acuerdo? Así como nosotros tenemos en una imagen o en una representación 2D lo que son píxeles, por ejemplo, nuestros teléfonos están adaptados para que se vean en resolución de 1920 por 1080 píxeles. Entonces son la densidad de información o de puntos que guardan esa información para representar una imagen 2D. En este caso, Houdini trabaja con lo que son voxeles, ¿de acuerdo? Los voxeles son lo mismo que un píxel, pero en lugar de ser una representación 2D, es una representación 3D y es de un fluido, ¿de acuerdo? No es de una imagen, no es de nada, es de un fluido como tal. ¿A qué se refiere como fluido? A todo lo que nosotros conocemos que pueda, como bien su nombre lo dice, fluir, ¿de acuerdo? Puede ser agua, cualquier líquido, algo viscoso, algo con humo, algo denso como pues el fuego, el humo, todo ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, son representaciones como lo podemos ver aquí adentro. Digamos que nuestra esfera, la parte roja, eh, esta es una representación de una esfera perfecta. Aquí se ven como cuadritos, ¿no? ¿Por qué? Porque esa información se guarda justamente en estos cubos. Entonces, es como tener una malla, como la tenemos aquí. Si se fijan, es de 6 por 6. Y cada uno de estos cuadritos almacena información de nuestro fluido o de nuestro objeto. Si por ejemplo en esta esquina, que como podemos ver está vacío el cubo por dentro, no va a tener, digamos, esa información, pero al mismo tiempo nos está diciendo, ¿sabes qué? Tu fluido no llega hasta acá. Entonces, al mismo tiempo sí nos está dando información, ¿de acuerdo? Pero ¿qué información puede guardar? Pues toda la información que trae nuestra esfera, densidad, temperatura, color, todas las propiedades que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, las imágenes son bidimensionales, se miden en píxeles, las simulaciones son tridimensionales y se miden en voxeles. Después vamos a seguir repasando qué es el fuego, ¿de acuerdo? Recordemos que notamos mucha diferencia, vaya, es bien importante sí marcarla bastante bien, y es que el fuego es la reacción química, ¿de acuerdo? Es la combustión, lo que pasa a través de cuando se juntan estos tres factores, que son el calor, el combustible y el oxígeno, como lo podemos ver aquí. Oxígeno, heat y fuel, juntos hacen una reacción en cadena que originan el fuego como tal, ¿de acuerdo? La combustión. Ese mismo fuego, esa combustión, produce luz y calor, que es lo que nosotros conocemos como pues la llamarada o las flamas, ¿de acuerdo? Entonces en sí el fuego es como tal la iniciación o el proceso de combustión, mientras que las flamas son la representación visual de ese proceso químico, ¿de acuerdo? El fuego en Houdini funciona exactamente igual que como cuando nosotros estábamos viendo nuestras partículas, por ejemplo, en el cual nosotros necesitamos una geometría preparada, convertida en puntos. ¿Para qué? Para que esos puntos tengan ya los atributos que van a tener nuestros puntos de densidad. Entonces recuerden que la forma más básica de convertir una geometría es teniendo la geometría y conectarla hacia algún nodo que la prepare. ¿De acuerdo? Vamos a ver más adelante este nodo que se llama Pyrosaurus, pero es básicamente el que nos añade todo ese tipo de características físicas intrínsecas al fuego. Después, como les decía, la llenamos de atributos para que la hagan adecuada y se produzca la reacción química que buscamos. Convertimos esa información en un volumen para poderlo convertir ahora sí con el solver. Entonces pasamos de geometría a puntos. Los puntos se preparan y después de después de que los puntos ya estén listos, los puntos se rasterizan, es decir, se convierten en volumen. Y al final, el solver utiliza toda esta información para simular la reacción a lo largo del tiempo. ¿Va? Como ya lo hemos visto, depende de qué conectemos nosotros a este solver, el cómo va a actuar. Si va a tener aire, si va a tener fuerzas, si va a tener axis force, si va a tener gravedad, todo ese tipo de cosas ya se hacen dentro del PyroSolver. Ahora, es bien importante hacer mención de la diferencia también entre temperatura contra el calor. Como estábamos viendo anteriormente, es diferente el fuego que la flama. Acá es diferente la temperatura que el calor. En el contexto de Houdini, ambos pueden estar relacionados, pero porque se originan de la forma, pues de una forma similar, ¿de acuerdo?
Sin embargo, se debe de pensar en la temperatura como la responsable del color de la llama. ¿De acuerdo? Entonces es la que está encargada de darnos el color de lo que nosotros vamos a visualizar como fuego. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que 10.000 kelvins es lo más frío y 1000 kelvin, perdón, son lo más caliente. Una vela, por ejemplo, está en los 1900 y la mayoría de las luces de iluminación de set está alrededor de los 6000. ¿Por qué? Porque es digamos, la iluminación natural del sol. Entonces, después nosotros vamos a tener el calor como el responsable de la intensidad del fuego, ¿de acuerdo? Este es solamente la temperatura, cómo se va a visualizar la llama, la flama. Pero el calor es lo que nos dice qué tan intenso es el fuego, ¿no? En los lugares donde está más rojo, si recuerdan, pues es los lugares donde está más caliente y los lugares donde está en azul es que la temperatura pues está bastante baja, ¿de acuerdo? Y ahora sí, vamos a pasar directamente a Houdini para poder practicar un poquito de todos estos tipos de setups y vamos a revisar uno por uno los más básicos y los más útiles para todas nuestras simulaciones, ¿de acuerdo? Entonces, primero que nada, yo organizo mi setup, la pongo en dos pantallas, como siempre, y voy a crear algo bastante simple. Voy a crear una esfera. Entonces se crea mi contenedor de esfera y dentro del contenedor tenemos el Sphere 1. Entonces ya que tenemos el Sphere 1, nosotros nos vamos a volver a ir al nivel OBJ y nos vamos a ir, ¿sabes qué? Quiero que en la parte de las pestañas de acá, de la derecha de nuestras shelves, me voy a PyroFX y aquí tenemos varias cosas, ¿de acuerdo? Tenemos Sparse Billowy Smoke, Sparse Fireball, Aerial Explosion, Ground Explosion, Shockwave, Foam Fire y Spreading Fire. También de este otro lado nosotros vamos a tener en Simple Effects algunos otros que son un poco más sencillos, pero vamos a ver qué es lo que pasa, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con la parte de nuestra derecha, PyroFX. Digamos el sistema completo. Este es el sistema completo, este es el sistema simple. Entonces yo tengo mi esfera y le voy a decir, ¿sabes qué? Yo quiero que seleccionando mi esfera hagamos un Billowy Smoke, ¿de acuerdo? Entonces voy a darle clic, voy a presionar en el centro de nuestro mundo con Enter. Y si nos fijamos ya tenemos ahí dos cosas. Para empezar, lo primero que noto es que ignoro por completo nuestra esfera. Entonces no es necesario crear una geometría como tal, porque cuando la creamos directamente desde PyroFX, el Houdini por default nos crea un torus, ¿de acuerdo? Esa es su geometría default para este tipo de simulación. Después, como vimos en la parte de la presentación, nosotros debemos de convertir nuestra geometría, que en este momento son 288 polígonos, a una fuente de Pyro, es decir, algo que inicialice los atributos que Pyro necesita. Entonces, para eso, nosotros vamos a tener el Pyro Source. En cuanto yo lo selecciono, fíjense qué es lo que pasa. Mi geometría se convierte en una grid de puntos completamente alineada y completamente densa, digamos, tiene todo el interior y todo el exterior completo, ¿no? Si lo alejo se ve un poquito más claro y en cuanto nos vamos acercando se alcanzan a ver las divisiones de las líneas, de cómo están ordenadas, ¿de acuerdo? Entonces, mostrando la información de nuestro Pyrosource, nosotros vamos a tener aquí lo que es el tipo de grupo, puntos, primitivas, edges, lo que sea. Lo vamos a dejar así para que lo adapte automáticamente Houdini. En este caso van a ser puntos. Aquí en el modo, si se fijan, dice Initialize. Entonces yo voy a inicializar y ¿qué quiero inicializar? Un Volume Scatter, ¿de acuerdo? Quiero inicializar un scatter de puntos a través del volumen de mi forma, de mi torus. Y aquí defino el tamaño de la partícula y aquí defino qué tantas partículas tenemos o la separación. Si yo, por ejemplo, aquí le pongo 0.5, vemos cómo la densidad de nuestros puntos baja completamente, ¿no? Si yo le pongo 0.1, sube un poquito más. Si yo le pongo 0.05, como estaba ahorita, pues ya es una malla un poco densa de puntos, ¿de acuerdo? Entonces está bien. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros seleccionamos Initialize, si se fijan, dimos aquí en la parte de Volume Scatter y se inicializaron dos atributos. Aquí tenemos dos atributos, uno es densidad y otro es temperatura. Como se dieron cuenta, aquí tenemos drop downs en los cuales podemos seleccionar temperatura, burn, fuel, color, alpha, velocity o custom. ¿De acuerdo?
para cada uno de ellos. Aquí le estamos diciendo, quiero que inicialices la densidad con un valor default de 1 y una escala de 1. Y quiero que inicialices temperatura con un valor de 1 y una escala de 1. Entonces, si yo me voy ahora a la información de mi PyroSource, tengo aquí 4-point attributes: density, posición, pscale y temperature. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los nuevos dos atributos que estamos le metiendo a nuestra geometría. Y si se fijan, ya no son 288 polígonos, sino que son 37.000 puntos que están dentro de esta geometría. Ahora sí, como les decía, este es el primer proceso que nosotros necesitamos en Houdini. Es preparar nuestra geometría como un PyroSource, es decir, ponerle todos estos atributos que estábamos viendo, densidad y temperatura. Si nosotros inicializáramos otra cosa que no sea humo, por ejemplo, fuel, ya empezaría a hacer otro tipo de efectos, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero entonces ahorita lo único que nosotros estamos haciendo con esta información es lo mismo que si hiciéramos source smoke, ¿de acuerdo? El humo como tal nada más necesita densidad y temperatura para funcionar, pero recuerden que el calor, o sea, el fuego como tal requiere los tres: densidad, bueno, más bien, eh, requiere el calor, requiere un inicializador, es decir, un combustible, y requiere la temperatura. Entonces son como tres cosas diferentes cuando se quiere hacer fuego. Cuando se quiere hacer humo, simplemente con densidad y temperatura. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que hace Houdini, después de nuestro PyroSource, es decirle, ¿sabes qué? Yo quiero attribute, bueno, quiero ajustar más bien, ajustar mi velocidad con este nodo que se llama attribute adjust vector. Entonces yo pongo lo que es mi attribute name, la v en este caso puede ser velocidad, pero si quisiéramos poder hacer posición, puede ser cualquier atributo. Entonces le vamos a decir, ¿sabes qué? Mi atributo que se llama v, es decir, velocidad, quiero que tenga un adjustment value que está un poquito más acá abajo, si se fijan, y que la operación sea añadir un nuevo nodo, un nuevo noise, ¿de acuerdo? Entonces la operation es add y adjust es noise. ¿Qué es lo que hace esto? Si nosotros nos vamos para acá, yo ahorita no tengo lo que es velocidad, pero si yo le doy para acá y muestro mi nuevo point attribute, vamos a tener lo que es la v. Es un float, que es un vector. Entonces si yo le doy clic, fíjense qué es lo que hace nuestra geometría. Primero que nada, estamos viendo que el initial vector es 1 hacia arriba. Entonces esto quiere decir que la velocidad siempre va a apuntar en dirección y, es en dirección hacia arriba. Pero después, nosotros en el adjustment value le dimos aquí con esto es lo que pasaría, digamos, ¿de acuerdo? Si no tuviéramos ruido. Todas salen direccionadas perfectamente hacia arriba y no tiene como que mucho chiste. Pero en cuanto le damos en adjust value, le damos en add noise y agregamos la amplitud y el tipo de ruido que nosotros querramos. Si se fijan, el animate noise está activado por default. Esto quiere decir que cuando yo le dé play, mi velocidad va a tener una variación cada frame, para que así cada frame que emita humo, pues tenga un poco de variabilidad y un poco de randomness, ¿de acuerdo? Es por eso que se hace este proceso. Después viene la parte también, pues el siguiente proceso importante, ¿no? Como les decía, esto es la primera parte, después la segunda parte donde preparamos nuestra geometría y aquí esta es la última parte donde preparamos geometría, que es convertir de nuestros puntos con estos atributos a un volumen, ¿de acuerdo? Entonces para eso, si se fijan, aquí hay como puntitos y después una nube. Volume Rasterize Attributes. Básicamente lo que estamos diciéndole es convertir un punto en un volumen. ¿De acuerdo? Entonces si tenemos 37.000 puntos acá, pues vamos a tener un volumen muchísimo más denso. ¿Qué atributos son los que va a jalar nuestro volume? Pues vamos a tener density, temperature y velocity, que si se fijaron fueron las tres que creó acá. Creamos density, temperature con el PyroSource y con el adjust vector creamos lo que es la velocidad. Y ahora sí, entonces juntando estos tres eh, atributos que tiene Houdini y que tiene nuestra geometría ya preparada,
Pues solo nos falta definir qué tanto queremos nuestros voxeles, qué tanto queremos nuestra densidad y cosas así. Pero si yo muestro el visibility flag, voy a cambiar un poquito el fondo a oscuro para que lo podamos visualizar un poco mejor. Y si se fijan, ya lo que tenemos es ahora sí un torus, pero hecho humo o hecho densidad, ¿de acuerdo? Y podemos ver aquí lo que les platicaba acerca de los voxeles, ¿de acuerdo? Cada vez que yo giro, fíjense cómo se corta o se muerde o se notan más las esquinas de nuestra geometría. Eso es por el tamaño de nuestros voxeles. Si bien el Volume Rasterize Attributes, en lugar de .075, que es algo, digamos, preciso, le pongo .15, que sería el doble. Fíjense cómo la calidad empieza a perderse un poquito. Ya no es tan preciso ni tan adecuado a la forma. Si yo le pongo aquí .5, el voxel size es enorme, pero fíjense cómo se empieza a perder toda la información. Todo esto ya es un cuadrito y no está tan bien definido, ¿no? No lo podemos ver claramente como un torus a lo lejos. Entonces, entre más pequeño sea el voxel size, .075 por ejemplo, más apegado va a estar a la forma y más voxeles va a tener, ¿va? Y ahora sí, nosotros tenemos esta parte y tenemos esto que hizo Houdini. Esta prácticamente es como importar a este nuevo nivel de Billow Smoke todo lo que hicimos en la DOP Network. Entonces ahorita nos vamos a ir hacia nuestra DOP Network, ¿de acuerdo? Entro en la DOP Network y ¿qué tenemos aquí? Lo mismo que siempre tenemos en nuestras networks. Tenemos un Smoke Object o puede ser Pop Object, puede ser RBD Object, lo que sea, pero siempre un objeto, recuérdenlo, que es el que nos dice cómo vamos a inicializar o qué vamos a tener como objeto, perdón, como objeto a simular. Después por la derecha tenemos lo que es el volume source. Si se fijan, automáticamente lo está linkeando a qué parte, a la parte de nuestro nivel OBJ, a nuestro contenedor Below Smoke, que es donde estamos ahorita, y al nodo que se llama Volume Rasterize Attributes. Entonces está jalando esa información hasta acá para decirle, ¿sabes qué? Yo quiero que esa información que tú me estás dando, que es densidad, temperatura y velocidad, se vengan a este volume source. Entonces ahora sí ya es considerado una fuente emisora. ¿De acuerdo? Por último tenemos nuestro solver y nuestro output. ¿De acuerdo? Este solver obviamente es especialmente hecho para Pyro. Cada uno de los subtemas tiene su solver aparte, por así decirlo. Y entonces vamos a irnos un poquito hacia atrás, vamos a salir de nuestros contenedores y vamos a darle play. Primero que nada, agrego el real time toggle, lo activo, posiciono mi torus por ahí abajo y le voy a dar en play. Entonces, si se fijan, la verdad es que al ser un setup bastante rápido, nos está arrojando resultados muy precisos, bastante cercanos a algo que sí podríamos considerar un trabajo final, ¿no? Es decir, sí se alcanzan a notar los sombreados, se alcanzan a notar todos estos pequeños detalles, todas las curvas, todas las fuerzas que tiene. O sea, sí se ve como una explosión o como un pequeño incendio o una fumarola de algún volcán o cosas así. Y esto es solamente la visualización en viewport, ¿de acuerdo? Nosotros más adelante lo veremos en render, pero esto es solamente ahorita en viewport. Entonces, lo voy a pausar tantito, voy a regresar y vamos a irnos a nuestra parte de nuestro Pyro Object, Smoke Object, ¿de acuerdo? Primero que nada, este por default va a estar activo, que dice Enable Sparse Solving, y básicamente cuando vean uno que dice Sparse, es el método de calculación o de cálculo de Houdini para este tipo de simulaciones, ¿de acuerdo? Como nosotros creamos un sparse billowy smoke, se creó automáticamente usando ese sistema, ¿de acuerdo? Pero hay otros que vamos a ver más adelante que no necesitan esto necesariamente. Este digamos que es el método más óptimo que tiene Houdini. Es por eso que lo recomienda por default. El voxel size, volvemos a lo mismo, es el tamaño de nuestra definición, qué tan definido queremos que esté. Si es menos de .1 va a ser más definido, si es más que .1 va a tener menos detalle. Vamos a tener nuestra velocidad inicial, bueno, la velocidad de nuestros voxeles iniciales, el centro donde creamos nuestro objeto de humo, y vamos a tener aquí lo que son las boundary conditions. Si nosotros le ponemos, por ejemplo, aquí en treat y as closed below, fíjense qué es lo que pasó. A partir del suelo,
digamos que cortó la geometría, el humo, y nada de lo que esté abajo de ese suelo va a ser simulado. Y ahora todo lo que esté por encima de ese suelo va a hacer colisión con él, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, ya no baja más de ahí, pero sí se va extendiendo hacia los lados. Entonces, si nosotros en lugar de darle close below, que básicamente lo que hicimos fue este. Bien, si se fijan es esto, ¿no? No se alcanza a ver muy bien aquí, pero es un cuadro azul que nos está delimitando nuestra área de simulación. Lo voy a poner en rojo para que sea un poco más fácil. Ahí está. Y el chiste es eso, ¿de acuerdo? Nosotros si podemos tenerlo cerrado es tratarlo como una caja y se puede tratar como una caja dentro de nuestro mismo contenedor. Entonces, si yo aquí le doy en Open y más bien en Closed Above, fíjense cómo ahora la parte está abajo y no arriba, ¿de acuerdo? Yo le doy en Play y todo se simula por abajo del suelo. Y si por ejemplo ustedes quieren que tenga un poco más de elevación, simplemente tenemos que subir este nivel un poquito más hacia arriba y fíjense cómo va apareciendo todo, ¿no? Entonces le decimos, ¿sabes qué? Quiero que esté cerrado arriba, pero en la unidad 2. Entonces nuestro humo va a subir, va a subir, va a subir y va a llegar a un punto en el que va a chocar con el tope de la caja, ¿de acuerdo? Fíjense cómo lo empieza a tratar. Hacia los lados, hacia abajo y hacia cualquier otro lado que no sea arriba, no va a pasar absolutamente nada. No nos vamos a encapsular, no nos vamos a encerrar, porque le hemos dicho aquí que nada más en el eje Y, es decir, solamente nuestro techo. Y si vemos hacia abajo, pues ahora se ve más o menos de esta manera. Un humo esparciéndose a lo largo de todo un techo. ¿De acuerdo? En la parte de acá abajo nosotros vamos a tener lo que son las guides, nuestras guías de visualización. Si las quieren prender o apagar, si se fijan, pues simplemente están ahí. Y cada uno de nuestras, digamos, de nuestras propiedades va a tener una pequeña pestañita por aquí, pero lo vamos a ver más adelante en el solver, más bien en lugar de aquí de nuestro object, ¿de acuerdo? Entonces, para hacérselos muy resumido, cuando nosotros tenemos object en cualquier sistema de partículas, fuego, agua, lo que sea, se refiere prácticamente a inicializar nuestro objeto. ¿Qué objeto vamos a simular? Y muchas veces ya no tenemos que hacer nada más acá. Donde se tiene que hacer más trabajo es acá en la parte del volume source. En este caso, si se fijaron, dice source smoke, activation 1, es decir, que automáticamente va a empezar a emitir a partir del frame 0. Nuestra sub, que como ya decíamos, era la parte de nuestro volume rasterize attributes, es decir, el último nodo que tenemos en la cadena de allá. Y en la parte de volúmenes, si se fijaron, se añadieron lo que es densidad, temperatura, velocidad, con una escala de 1 cada uno. ¿De acuerdo? Aquí tampoco hay mucho que moverle. Nos vamos a ir a PyroSolver ahora. Y en PyroSolver nosotros vamos a tener varias cositas. Vamos a tener, si se fijan, para empezar tenemos varios inputs. El object, nuestra fuerza de advección, nuestras fuentes y nuestras fuerzas post, por así decirlo. Entonces, vamos revisando cada una de estas pestañas. En la pestaña de simulación de nuestro PyroSolver es lo que siempre tenemos en nuestros solvers, ¿no? Que es el timescale, qué tan rápido o qué tan lento se simula. La viscosidad la estamos viendo aquí porque un fluido, como bien les decía, no solamente es agua o solamente es humo, sino que es una mezcla quizá de esos dos, ¿no? Por ejemplo, el agua sí puede tener viscosidad. Un humo sí puede ser más viscoso que otro también, ¿de acuerdo? Entonces es importante tenerlo en cuenta. La advección y la reflexión son dos tipos de movimientos muy específicos del fuego, lo veremos también más adelante a detalle, pero si se fijan, advección se refiere a que cuando nuestra partícula nace, lo que hace es empezar en el punto cero, digamos, empieza a salir hacia arriba y cuando llega hacia arriba empieza a hacer como este giro. Si se fijan, es por eso se forman como esta forma de hongos y es porque viene desde abajo, gira y como que se enrolla en la parte de arriba. Y es eso lo que hace la advección, ¿de acuerdo? Es como jalar a partir de la velocidad que trae, a partir de la densidad del humo y todo ese tipo de cosas, jalarlos otra vez como hacia el centro, haciendo bueno, no hacia el centro, más bien es por la resistencia al aire. Nosotros tenemos una resistencia al aire natural, entonces cada movimiento que nosotros hacemos,
unos tienen más velocidad que otros, entonces unos se restan o se contrarrestan más o menos con nuestros fluidos de aire. Después tenemos acá la parte de la temperatura, ¿de acuerdo? Voy a pasarme rápido a la parte de nuestras pestañas de acá también, pero vamos a revisar rápido esto. La temperatura es básicamente, como les decía, cómo se ve nuestra flama, es la representación visual de nuestro calor. Si nosotros tenemos este atributo que se llama Temperature Diffusion, básicamente lo que nos va a ayudar a hacer es que si yo lo activo de una manera bastante alta y le doy play, va a llegar un momento en el cual la temperatura, la difusión de la temperatura es tan alta que no empieza digamos, empieza a visualizar el fuego un poco menos denso, empieza a perder densidad, empieza a perder partículas y se empieza a enfriar, ¿de acuerdo? Van de la mano estas dos cosas, que es el temperature diffusion, qué tanto se difusa y qué tanto se enfría, ¿de acuerdo? Este es el cooling rate. Y ya con estas dos mezclas, haciendo cosas, pues ya que ustedes necesiten, se pueden lograr cosas bastante interesantes, ¿no? Si yo aquí, por ejemplo, en el cooling rate le doy 5 en lugar de, bueno, 1 en lugar de 0.5, fíjense cómo llega nuestro humo, pero se empieza a enfriar. Llega un punto en el que se empieza a enfriar y ya no es lo mismo, ya no empieza a actuar igual. Entonces lo voy a dar ahorita en 0.5. ¿Y por qué? Porque me quiero ir a la parte de acá de la derecha. Si se fijan, aquí tenemos flames. No nos importa mucho ahorita porque, como se fijaron, no tenemos fuego, nada más tenemos humo. Entonces vámonos más bien a a nuestra pestaña de Shape. Y en la pestaña de Shape, ahora sí nosotros vamos a tener propiedades que nos ayudan a controlar un poco mejor de lo que teníamos anteriormente. Yo doy play a esta simulación y vemos nuestra primera instancia, ¿de acuerdo? Traten de grabársela, traten de entender cómo funciona esta nube. Y ahora vamos a calar un poquito nuestros atributos. Por ejemplo, como les decía, la disipación. Si yo subo la disipación a 1, le doy en play y fíjense cómo ya ni siquiera se empieza a hacer la forma de arriba. Ya no se hace ese honguito, esa cabecilla que veíamos allá, ¿no? Sino que ahora el humo se está disipando tan rápidamente que ni siquiera llega a ese momento. Después, nosotros vamos a tener lo que es disturbance. El disturbance es básicamente una variación en la velocidad que nosotros tenemos como emitora, ¿de acuerdo? La parte de turbulence, como bien lo dice, pues es qué tanto ruido tiene nuestra simulación. Si yo le pongo aquí, bueno, vamos a ponerle 2, a ver si se puede. Turbulencia, y fíjense digamos, cuánta violencia tiene en cada uno de esos movimientos, ¿no? Es bastante intenso. Si lo vemos así, lo vemos desde arriba, alcanzamos a ver que está subiendo rápidamente y con demasiada turbulencia, literal. Y por último, nuestro wind, nuestro viento. ¿Qué tanto queremos que haya viento? En este caso, si queremos que haya con esa velocidad, porque ese mismo viento juntado con la densidad de nuestro humo, juntado con el drag, pues crea todo este tipo de formas. ¿De acuerdo? Cada una de estas propiedades ustedes la van a poder modificar por default, más bien, sí, por default en cada una de sus pestañas, ¿va? Disipación va a tener un control separado. Disturbance va a tener un poco más de detalles para que ustedes puedan modificarlo. Shredding, que es otro tipo de efecto, ya lo veremos más adelante. Turbulencia y viento. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijaron, fue un ejemplo bastante básico, bastante interesante de Houdini y que con un solo clic desde nuestra shelf nosotros vamos a poder crear este tipo de efectos. ¿De acuerdo? Ahora, yo voy a borrar todo esto. ¿Por qué? Porque quiero hacer ahora otro tipo de ejemplo, ¿de acuerdo? La cual va a ser este que se llama Ground Explosion. Entonces yo le doy clic, otra vez la posiciono en el centro con Enter. Tarda un poquito más, pero volvemos a tener lo mismo, un nodo de geometría y un nodo de Dot Network. Entonces, en nuestra geometría tenemos otra vez lo mismo, ¿no? Tenemos nuestra geometría preparada, pero acá vamos a ver otro tipo de simulaciones que tiene aparte Houdini. Entonces, si se fijan, aquí lo único que hice fue crear un punto. Si lo pueden observar ahí en el centro,
tenemos un puntito marcado aquí que dice 0. Es nuestro punto único. Y se creó a través de este nodo que se llama add. Y nos permite crear puntos, crear edges, lo que sea. Después, fíjense cómo con un pop point replicate, nuestra simulación de Houdini pues va a tener una, digamos, una estela de partículas que va a ir dejando por sí sola en la parte de atrás. Después, en nuestro point replicate, vamos a tener este que se llama enumerate. Y fíjense que el atributo se llama explosión ID. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cada vez que nosotros tenemos un punto, recuérdenlo, y a partir de ese punto se crearon 4 puntos. Yo los muestro aquí y tenemos 1, 2, 0, 1, 2 y 3. Después, con enumerate, a cada uno de esos le vamos a poner el ID que le corresponde. ¿De acuerdo? Entonces este va a ser el ID 1, ID 2, ID 3 y ID 4. ¿Cómo lo podemos corroborar eso? Muy fácil. En el Geometry Spreadsheet nosotros nos vamos para acá y si se fijan el 0 es 0, 1, 2 y 3. Bastante claro y bastante fácil de dirigir, ¿no? Después, Attribute Adjust Float. Básicamente le vamos a decir cuál queremos que sea nuestro start frame. Y también le vamos a poner un modo random que está aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Si recuerdan en la parte anterior, en el nodo anterior, bueno, en el ejercicio anterior más bien, estábamos viendo cómo crear ruido para nuestra velocidad de una manera random y era a través de este nodo que se llama Attribute Adjust Float. Poníamos velocidad y un ruido más bien una velocidad a partir de un ruido. En este caso le estamos diciendo que nuestra operación sea siempre y que el parent type no queremos que sea random, es decir, no queremos, más bien queremos que sea random, no queremos que sea como la vez pasada, ¿no? Que sea de ruido. Más bien nosotros ahorita le vamos a decir que entre un rango de 3 y 25 seleccione un frame para inicializar la explosión. Entonces, para ver un poquito ese efecto, voy a poner este nodo que se llama Pyroburst Source Explosions. Y fíjense qué es lo que pasa cuando yo le doy en play. Los primeros frames se va bastante rápido, pero en el frame 4 se tarda tantito y empieza a calcular, ¿de acuerdo? Entonces le doy play otra vez y podemos ver cómo se crearon este tipo de explosiones, ¿de acuerdo? Todo gracias a nuestra Point Replicate. Después, ya que nosotros tenemos este efecto con Pyroburst Source que nos hizo Houdini, simplemente tenemos que prender el Rasterize y esto ya se va, eh, a comportar ahora sí como un volumen, como un humo, ¿de acuerdo? Entonces le doy play y fíjense qué es lo que pasó. Ok, fíjese, y esto es bien importante. Ahí, regresé el frame hasta acá. Bueno, el chiste es que en el frame 4 se inicializa nuestra primera explosión. ¿Por qué en el frame 4? Porque recuerden que en nuestro Pyrosource Explosions le estábamos diciendo que fueran 4 explosiones diferentes a tiempo diferente y con posiciones diferentes. Entonces es lo que está haciendo. Empieza en el frame 4, explota la primera y si se fijan, después de unos cuantos frames explota la segunda. Y al final esas dos se juntan. Entonces ya dependiendo de qué es lo que ustedes quieran, vamos a poder meter más, menos explosiones, lo que sea. En este caso vamos a dejarla como está, con estos 4. Pero si se fijaron, ahora sí ya tenemos nuestro volume, es decir, ya cada una de esas explosiones ya es humo, no es nada, no hay geometría, no es curva, nada, ya es humo, ¿va? Entonces, por este otro lado, si se fijaron, Houdini también separó esta otra cosa, que es un trail path, si se fijan. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Cuando nosotros tenemos un start frame con nuestros puntos, tenemos todos estos puntos ahorita para inicializar, pues yo le digo, ¿sabes qué? Por cada uno de los puntos que nosotros tenemos, créale un trail. Entonces, cuando la partícula salga disparada,
fíjense cómo se va a crear esta nueva curvita. Entonces esto es lo que nos da una dirección perfecta e incluso este trail o este path lo podemos convertir en otro tipo de cosas, ¿de acuerdo? Pero entonces lo que hace Houdini es añadirle una densidad con ruido a cada una de esas líneas y después con un Pyro Trail Source nosotros le vamos a dar en play y si se fijan eso es lo que hace, ¿de acuerdo? Nacen unas cuantas partículas y conforme van naciendo tienen cierta densidad. Es por eso que las hace ver unas más largas que otras, otras más chiquitas, más rápidas, lo que sea. Y es por eso, ¿de acuerdo? Entonces en nuestro Pyro Trail Source nosotros tenemos todo esto, ¿no? Que es el Point Separation, qué tanto queremos que se alargue nuestra colita, por ejemplo, el radio de nuestras esferas y el ruido, que es bien importante también. ¿Para qué? Para crear esa irregularidad. Si se fijan, todas salen disparadas, pero todas llevan un movimiento, digamos, extra, un movimiento secundario. Entonces, por aquí explotan y fíjense cómo empiezan a hacer como ese tipo de movimientos de ondeaje, ¿de acuerdo? Esto mismo son nuestras particulitas pequeñas extras, digámoslo así. Y ahora los convierto en un pequeño volumen con el rasterize. Entonces le doy play y esas partículas ahora ya son volumen, ¿de acuerdo? Al final mezclamos las dos simulaciones y si le damos en play, fíjense cómo se crea la primera explosión de humo, bastante grande la malla. Y después de eso empiezan a salir las particulitas que nosotros habíamos tenido por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, como es una explosión, esto es algo mucho más agresivo, ¿de acuerdo? Entonces lanza pedazos, lanza trozos de piedra, lanza cosas que vienen en el viento. Todo ese tipo de cosas, pues son cosas que se lanzan gracias a la fuerza que tiene nuestra explosión. ¿De acuerdo? Y ahora sí, después de que nosotros tenemos toda esa parte de la simulación, aquí si se fijan dice merge, ya se mergearon nuestros objetos, nuestras partículas externas como nuestro fuego o nuestro humo. Y por último, con un Pyrobake Volume, que es uno de los nodos también más importantes de todo Pyro, pues es para visualizar de un modo más correcto nuestra simulación. Si ahorita nosotros le diéramos en play, por ejemplo, viéramos algo bastante monocromático, me gustaría llamarlo así. Pero en cuanto le pones un Pyrobake Volume, qué es lo que hace? Pues el Smoke te lo pinta y te permite tener una densidad, un control mayor de sus propiedades. Igual con el Scatter, qué tantos puntos, perdón, quieres y qué tanta intensidad quieres en esos puntos. Al final en Fire, recuerden que no está prendido porque no es una fogata, no es un incendio, es una explosión. Es una liberación gigantesca de calor en ese momento, tanta que la temperatura no la puede guardar y explota el contenedor en el que está. Eso es lo que pasa en realidad en una explosión, ¿de acuerdo? Secondary Fire tampoco lo vamos a usar ahorita. Entonces, ahora sí, yo le doy en play y fíjense cómo ahora nuestra visualización es muchísimo más avanzada de lo que teníamos antes. Me acerco un poquito y fíjense cómo al ser una explosión pues tiene un calor o una luz emitiéndose fuertísima, ¿no? Pero el shader la verdad es que ya es bastante correcto y ese shader se puede usar para proyectos de clase, para proyectos extra que tengan ustedes, o sea, cualquier cosa que se les vaya ocurriendo lo pueden empezar a utilizar. Voy a regresar tantito. Si se fijan, pues cada vez es un poco más lento todo esto de Pyro, porque obviamente implica un poco más de partículas, ¿no? Recuerden que tenemos una partícula, un nivel de partículas bastante denso, pero bueno, lo importante de todo esto con el Pyrobake es que nos permite, como bien les decía, utilizar un Pyro Shader. Este es un material que por default viene en Houdini y cómo podemos acceder a él, si es que no quisiéramos hacerlo a través de esto, pues simplemente dando clic aquí y ya tenemos Pyro Shader, pero si se fijan todo está conectado hacia afuera. También, por si en algún momento les da curiosidad acerca de los materiales de render, están en este lado. Si en la pestaña de OBJ nos vamos un poco más a la derecha y es la pestaña de materiales. Le doy aquí clic y si se fijan, yo tenía configurado por mis materiales de Redshift. Simplemente lo voy a cambiar a
aquí le voy a dar clic derecho y en lugar de Network View le voy a dar en Material Palette. Selecciono el Material Palette y fíjense cómo ahora cambió de los materiales que tenía con Redshift a los materiales default de Houdini. Tenemos un shader bastante básico, negro, así X. Tenemos para cabello, para piel, para ropa, para vidrio, plásticos, concreto, líquidos, océanos, aluminio, metales, todo lo que se imaginen, chocolate, marble, tierra, todo lo que se imaginen. Están, digamos, los sistemas más básicos de render dentro de Houdini, ¿va? Y eso es lo que está haciendo ahorita nuestro Pyrobake Volume. Está creando un shader, que el shader está dependiendo de nuestro brightness, es decir, qué tanto va a brillar nuestra intensidad de luz gracias a la explosión que hubo, qué tanta disipación van a tener, qué tanta densidad van a tener las nubes, qué sombreado va a tener las nubes, y todo eso se hace a través de aquí. Si se fijan, el smoke color dice naranja y el shadow color blanco. Esto así funciona y se alcanza a ver de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces voy a de nuevo entrar a mi ground plane y si se fijan no tengo absolutamente nada diferente. Tengo un smoke object, tengo un volume source y tengo un pyro solar. ¿De acuerdo? Ahora, es bien importante que en esta explosión, si se fijaron en el source, no solamente inicialicé smoke, le di en source smoke, pero también puse densidad, trail density, es decir, qué tanta densidad tiene toda la colita esa de trails que hicimos, temperatura, burn flame, Born Divergence y Velocity. ¿De acuerdo? ¿A qué se refiere con Born Flame y Born Divergence? Básicamente son otros dos atributos que tienen que ver justamente con eso, con el combustible. Como esta es una explosión, necesitamos que algo queme, ¿de acuerdo? Algo queme y explote. Entonces se va a ver una flama, se va a ver divergencia, se va a ver algo quemado. Y las otras cosas que ya teníamos, pues ya no requerimos moverles nada, ¿no? Entonces, ahora sí, eh, voy a borrar este ejercicio de nuevo. Es solamente por visualización, ya podemos ver cómo funciona una explosión dentro de Houdini, pero ahora vamos a hacerlo un poco más simple. Si se fijan, siempre les he estado enseñando a lo largo de todo el curso las diferencias entre hacerlo en Surface Operator y hacerlo en DOP Operator, ¿de acuerdo? Eh, ¿A qué me refiero con SOPs y DOPs? Los SOPs son los contenedores de geometría. Los DOPs son los contenedores de simulaciones, ¿de acuerdo? Pero recordemos que una DOP sí puede estar dentro de una geometría o de un contenedor aparte, ¿va? Entonces, como les decía, voy a borrarlo ahorita para quitar esos dos materiales, esos dos assets. Y ahora en lugar de seleccionar uno por acá de la derecha de PyroFX, voy a seleccionar uno de Simple Effects, ¿de acuerdo? Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, el que dice Simple GPU Torch, ¿de acuerdo? Fíjense qué interesante está también este proyecto. Yo le doy en play, perdón, en enter para colocarlo en el centro. Se crean unos warnings, pero no pasa nada, nada más nos está diciendo que pues está calculando, está tratando de calcular. Y listo, quedó lista nuestra simulación. Si se fijan, es bien claro qué es lo que nos está diciendo aquí. Va a trabajar con nuestra GPU, ¿de acuerdo? Yo muestro acá nuestra información en nuestro viewport y nos podemos dar cuenta que hay una antorchita que en su punta tiene, digamos, la parte del algodón, que es lo que se quema en una antorcha, ¿no? Y este es el sistema bastante simple que tiene Houdini para crear este efecto. Entonces, lo primero que tenemos es una torch geometry, que es un input. Si se fijan, es un tubo con otro tubo al lado o superpuesto. Después se anima nuestra antorcha, es decir, la vamos a hacer así. Empieza a recorrerse y tenemos ahora sí nuestra geometría, digamos, separada, la cual va a ser nuestra source. Entonces aquí está bastante fácil, ¿no? Tenemos toda nuestra geometría y aquí solamente lo que queremos que sea la fuente emisora la vamos a tener de este lado. Ahora sí, si se fijan, está conectado a dos cosas aquí. Está conectado a un timeshift que nos dice quiero guardar el frame número 1 para referencia y tenerlo siempre ahí listo. Y por otro lado, tenemos lo que es el Extracted Transform. Es decir, que
lo que hace es extraer la información de nuestra antorcha, de nuestra geometría base, de nuestra source, para decir qué tanto está girando, qué tanto se está moviendo, qué tanto está trasladándose, ¿de acuerdo? Entonces estamos extrayendo su información. Aquí lo podemos ver. Por default tiene un nulo aquí y dice get extracted from y ya lo tenemos, digamos, listo. Pero ahora, después de esto, tenemos lo que es nuestra fuente emisora real. Le sacamos un normal para que tenga apuntando hacia afuera todos sus vértices. Hacemos un Pyrosaurus, como ya lo hemos hecho antes. Se convierte en puntos y este Pyrosaurus nosotros lo podemos controlar. Ahorita en este momento solamente dice densidad. Vamos a dejarlo así. Después añadimos un ruido a nuestro ruido, básicamente, a nuestra densidad, perdón, para darle un poquito de variación en el cómo nace nuestro fuego, ¿de acuerdo? Después, con lo mismo, recuerden que hacemos un attribute adjust con velocidad. Y aquí lo que le decimos, ¿sabes qué? Yo quiero que eh, la velocidad sea igual a la normal. ¿Y cómo lo podemos hacer? Nuestro attribute name se llama v y en la parte dice, de acá abajo de preprocess dice initial value from, es decir, nuestro valor inicial viene de dónde. Y le vamos a decir que de nuestras normales. Entonces las normales ya están apuntando hacia afuera y van a hacer lo mismo que la velocidad. Ahora sí, yo convierto esa información en un volumen y tengo a una pequeña geometría representada aquí, ¿no? Como muy en gris. Yo regreso por acá, voy a juntar, voy a darle escape para cancelar la simulación y listo. Me voy al primer frame. Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Junté nuestra antorcha animada, solamente digamos el palillo, y de este lado está simulado todo lo que tiene que ser, todo lo que tiene que ver con la cabecilla de la antorcha. Entonces ahora sí, yo le voy a dar play y fíjense cómo actúa. Actúa de una manera bastante interesante, ¿no? Lo primero que yo noto aquí es que si se fijan tiene como estos brincos. Es como aquí sí, aquí sí, aquí sí, aquí sí, aquí sí, aquí sí, aquí sí. Y se ve como rayado, ¿no? Se ve no continuo. Y una antorcha pues en realidad no hace como tal eso, sino que siempre está emitiendo a partir de una forma continua, llamémosle así. Para eso nosotros podemos aumentar los substeps de nuestro PyroSolver, dependiendo de qué es lo que querramos. Por ejemplo, aquí en General Simulation Max Substeps voy a ponerle 3. Y en teoría debería de hacer un poquito más de calidad nuestro efecto, que según yo sí. Muy bien. Entonces, si se fijaron, este fue un sistema súper rápido también, nada más para explicar otro método, otra manera de hacer las simulaciones. Y es todo dentro de un mismo contenedor, si se fijaron. Preparamos la geometría, separamos la geometría que va a ser la geometría fuente, congelamos nuestra geometría para, pues por información, por procesos un poco más correctos. Y por acá nosotros ya configuramos de nuevo toda nuestra simulación. La simulamos y al mismo tiempo ya es un output y ya todo esto digamos que sería nuestro resultado. ¿De acuerdo? Damos play y fíjense en el resultado. Es bastante preciso, bastante a gusto. Se puede usar de muchas maneras en diferentes proyectos. Entonces, pues sí, ese sería uno de los otros ejemplos. Y ahora vamos a hacer uno último, el cual era el ejercicio que estábamos viendo como para práctica, ¿de acuerdo? El cual es un Simple Spreading Fire, ¿va? Entonces yo le voy a dar clic aquí. Si se fijan, dice Select the Surface Object to Spread Fire Across. Entonces yo ahorita no tengo una geometría. Voy a crear una nueva grid o un plano, como lo quieran llamar. Se crea el grid y con este grid aquí le voy a dar en Simple Spraying Fire y automáticamente se va a calcular en base a nuestro suelo. ¿Qué es lo que pasó? Fíjense cómo nuestra grid solamente tiene fueguito de este lado y nuestra caja de simulación está totalmente de este lado. Esto pasa por dos cosas. Tenemos lo que es nuestra grid 1, nuestra geometría original, no la tocó Houdini, pero sí tenemos un segundo nodo de geometría que se llama grid source y aquí es donde hace todas sus cosas Houdini. Entonces voy a presionar la letra L de layout para que se acomoden un poquito mejor y creo que sí funcionó. Entonces muy bien. Entonces,
Explicando rapidísimo qué es lo que hace esta parte, nosotros tenemos lo que es un object merge, es decir, estamos trayendo como tal un objeto a este nivel. ¿A qué objeto? Pues a nuestro piso. Después volvemos a congelar para tener su referencia de cómo actúa con y sin, pues digamos, configuraciones. Y acá en la parte de PyroSource, si se fijaron, creamos nuestros source points en base a un surface scatter, el cual tiene temperatura nada más. ¿De acuerdo? Nada más tiene el valor de temperatura. ¿Por qué? Porque nosotros, si se fijan, con este pequeño cuadrito que está acá arriba, estamos creando un nuevo grupo. Entonces, este nuevo grupo, ¿en qué va a consistir? Si se fijan, se llama hot. Lo creó así Houdini. Y nos está mostrando en el visibility flag también nuestro hot region. Entonces, si yo muestro el group, aquí dice keep inbounding regions. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este grupo? Va a crear el grupo de puntos dependiendo de cuántos estén intersectándose entre ellos. ¿Va? Entonces, yo voy a mover tantito mi cajita para la izquierda para que vean cómo se van saliendo los puntos del grupo. Y si lo voy metiendo un poco más, pues se van metiendo a ese grupo. Y eso es lo que nos importa, ¿no? Definir cuál va a ser nuestro punto inicial, nuestro grupo inicial, nuestro grupo de puntos inicial. Entonces para eso yo voy a recorrer tantito este para la izquierda y tantito en Z para que se vaya a la mera esquina, que es por ahí. Entonces, cada uno de esos puntos que ahora tenemos nosotros como hot, 30 puntos, van a tener una temperatura. Entonces yo le voy a dar clic aquí y fíjense cómo la temperatura aquí cambia. Todo lo que es, digamos, temperatura cero o temperatura fría está en morado y todo lo que tiene una mayor temperatura está en rojo. ¿Va? Y ahora sí, le estamos diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero que toda la parte que es hot, todo mi grupo que se llame hot, cualquier punto que entre, cualquier lo que salga, todo se debe actualizar y agregarle una temperatura de 1 a esos nuevos puntos que están en este grupo de hot. ¿Para qué? Porque con la temperatura nosotros vamos a poder simular qué tanto se enciende algo o qué tanto se apaga algo, ¿de acuerdo? Voy a mostrar la cámara de este lado, un poco ladeada, y vamos a ver qué es lo que pasa con este nodo, que también es súper interesante, súper útil en muchos otros efectos, así que es bueno que se lo aprendan, ¿va? Tenemos lo que es el PyroSource Spread. Este es un método diferente, el cual, como su nombre lo dice, hace un esparcimiento. Fíjense aquí cómo ya cambió el color de nuestros puntos, ¿no? Y yo le voy a dar play. Fíjense qué es lo que pasa. El PyroSource lo que crea es un crecimiento natural con un ruido, si se fijan, ya no es continuo, es decir, no se pasa de morado a verde o de morado a rojo, sino que tiene todo ese ruido que lo hace comportarse de una mejor manera y mucho más apegado a lo que hace en realidad el fuego. El fuego no es lineal, el fuego se escabulle por diferentes partes y trata de expandirse, ¿de acuerdo? Ese es lo mismo que estamos viendo acá. Entonces ya tenemos simulado como tal el crecimiento del efecto. Ahora solo nos falta definir como tal nuestro efecto. Por acá por la derecha ponemos nuestro grid y si se fijaron lo conecto como colisionador. Tenemos nuestro collision source y en nuestro PyroSolver tenemos collision geometry y sources. Entonces lo que teníamos como source va a estar de este lado izquierdo y lo que teníamos como colisión va a estar de este lado derecho. Juntamos los dos en el PyroSolver y fíjense qué es lo que pasa. Entonces lo voy a pausar tantito nada más para dejar en claro esto. Y fíjense cómo ahora a partir del punto inicial en el que nosotros dijimos que pues empezara, empezó a deslizarse hacia todo lo demás que está siendo infectado por el, pues, el comportamiento de esto, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, se empieza a ampliar, se empieza a ampliar y se empieza a recorrer a lo largo de todo nuestro efecto. En este caso es una grid, pero bien podría ser una cabeza, podría ser una mano, podría ser un coche, un helicóptero, algo que se esté incendiando y que empiece como ese fall off, ¿no? Esa difuminación de uno a otro. Entonces aquí tenemos como tal
nuestro source y es algo que siento que es bastante rápido, con unos cuantos clics hicimos efectos bastante interesantes. Y ahora sí, eh, como ejercicio, si se fijan, es un ejercicio de incineración, como el que acabo de hacer ahorita de manera final. Entonces, en ese ejercicio nos importa entender varias cosas. Tenemos que entender el setup de PyroFX, el cual consiste en nuestra geometría base, una pyrosource, es decir, convertirlo hacia puntos, modificar nuestros puntos dependiendo de qué querramos, y al final esos puntos convertirlos en volumen, para que el volumen sea realizado por el pyrosolver. ¿De acuerdo? Lo mismo va a hacer acá. Entender cuál es nuestra geometría base, qué es lo que se va a aprender, qué es lo que no, con qué colisiona, con qué sí, y cosas así. ¿De acuerdo? Es importante entender la comprensión de niveles de trabajo, los solvers y el control del nacimiento y el control de nuestro fuego. Qué tan intenso es, qué tan alto es, qué tan... todo ese tipo de cositas. ¿De acuerdo? Y por último, organizar su setup.